Hola, soy Daniel Miller. Tengo 27 años y mi vida transcurre con un ritmo tranquilo, envuelta por la serenidad de un modesto vecindario en las afueras de Portland, Oregón. Aquí, las casas construidas en la década de 1950 se alinean una al lado de la otra. Los antiguos robles proyectan largas sombras, y el alegre canto de los pájaros cada mañana crea una escena que aprecio profundamente. Es como un refugio seguro, un contraste total con la naturaleza de mi trabajo, que no tiene nada de tranquilo, siempre lleno de sonidos estridentes y una presión constante. Trabajo desde casa como diseñador de UI/UX para aplicaciones móviles y sitios web. Es un empleo que exige una concentración intensa y un ojo atento a cada pequeño detalle. No es glamoroso ni muy conocido, pero me permite pagar las cuentas de manera constante, dándome independencia financiera. Y, sinceramente, me gusta la tranquilidad que me ofrece. Me mudé aquí hace unos 4 años, rentando un pequeño departamento de 2 habitaciones en la esquina, donde la luz de la mañana entra filtrándose por las ventanas cada día. Árboles verdes, pájaros cantando y la vista familiar del cartero cada mañana. Todo aquí es tan normal, tan rutinario, que ya casi no me doy cuenta. Pero esta historia no trata sobre mi trabajo ni sobre mi casa. Se trata de mi vecina, una mujer con la que había vivido al lado durante 4 años sin realmente saber nada de ella. Su nombre es Sarah Jensen. Vive en la casa justo al lado de la vieja cerca de madera que separa nuestros patios. Creo que tiene unos 39 años, aunque no soy muy bueno para adivinar edades. Lleva la serena belleza de alguien que ha pasado por mucho. Una belleza que esconde historias no contadas. Durante años apenas hablamos. Nos saludábamos con un gesto de cabeza cuando coincidíamos llegando a nuestras casas después del trabajo o quizá intercambiábamos un hola al cruzarnos junto al buzón, recogiendo nuestras cartas mensuales. Y ya. Ella siempre era educada, pero un poco distante, manteniendo una frontera invisible. El tipo de vecina con la que nunca tienes problemas, que nunca causa molestias, pero que tampoco llegas a conocer de verdad. No me importaba. Yo me concentraba en mi trabajo, en mis citas sin futuro, en mis podcasts favoritos, en mis tontas plantas de interior que me daban pequeñas alegrías. Supongo que a ella también le gustaba su espacio. Muchas personas lo necesitan. Necesitan su privacidad. Todo comenzó hace unos 2 meses. Era un jueves por la noche, de esas noches de principios de primavera, cuando el clima es lo bastante cálido como para sentarse afuera sin pasar frío, fresco pero agradable. Acababa de regar las plantas de mi terraza, mis pequeñas y bonitas macetas que cuido con cariño, sintiendo la humedad de la tierra. Sí, sé de plantas. Es uno de mis pocos pasatiempos. Estaba a punto de entrar cuando la vi. Sarah estaba sentada en una tumbona en su patio, cerca de la cerca, sola, bajo la luz que se desvanecía. Sin libro, sin teléfono, sin audífonos, ni siquiera un vaso de agua al principio. Solo ella y el silencio, mirando al vacío, con la mirada perdida, desenfocada. Parecía casi inmóvil, como una estatua viva. La observé un rato, sin querer parecer extraño, sin que notara mi curiosidad, pero algo no estaba bien. Nunca la había visto así, tan inquietantemente quieta. Normalmente siempre llevaba audífonos cuando leía afuera. Parecía el tipo de persona cuya mente siempre está activa, siempre ocupada en su mundo interior. Pero esto era diferente, un contraste claro. Entonces noté la botella, vino tinto, medio vacía, sobre la mesa. Se sirvió otra copa lentamente, cada movimiento deliberado, como si estuviera sumida en un pensamiento profundo y en una carga invisible. Ese tipo de movimientos que haces cuando tu cuerpo está presente, pero tu mente está en otro lugar. No sé qué me impulsó a hacerlo. Tal vez fue instinto, una urgencia incontrolable. O quizás simplemente me incomodó la soledad que emanaba de ella. Una soledad que podía sentir. Caminé hasta el borde de la terraza y le pregunté suavemente: ¿estás bien? Mi voz resonó en el silencio. Ella giró lentamente la cabeza hacia mí. No había emoción visible en su rostro. Ni enojo,
ni tristeza, solo cansancio y un agotamiento extremo. Sus ojos se veían lejanos, como si no hubiera dormido bien en días. Nos miramos durante unos 3 segundos, un largo momento de silencio. Luego asintió levemente, casi imperceptible. Se levantó sin decir palabra, dio media vuelta y entró en su casa, dejando la botella de vino y la copa medio llena sobre la mesa, como una huella de tristeza. Me quedé ahí un rato, mirando la vieja cerca de madera que nos separaba, dividiendo 2 mundos. La había visto recorrer ese camino cientos de veces, de la silla a la puerta corrediza. Pero esta vez fue diferente. Como si hubiera vislumbrado una vida que había malinterpretado por completo. Una vida oculta tras una calma aparente. Entré en mi casa, pero no pude dejar de pensar en ello. Había algo en la forma en que se movía. El silencio inquietante, el vino tinto, la forma en que me miró, con los ojos llenos de misterio. Me siguió rondando en la mente sin descanso. No intenté entenderlo. Sabía que no era el momento. No era algo romántico ni nada parecido, simplemente algo muy humano. Había algo triste en ello, algo no dicho, un dolor profundo. Al día siguiente pensé en pasar a verla para preguntarle cómo estaba. Solo tocar la puerta y decir, «Hola, espero que estés bien». Un saludo simple. Pero no lo hice. Me dije a mí mismo que sería raro, inapropiado. Ella no me debía nada. Yo solo era el vecino, nada más. Llegó el sábado. La vi sacar la basura y volver a entrar sin siquiera mirar hacia mi casa, aún distante. El domingo también, audífonos puestos, sudadera con capucha, esa misma expresión lejana. Pero ese jueves por la noche, la imagen de ella sentada sola con una copa de vino y la mirada vacía, no podía sacármela de la cabeza. Y quizá fue entonces cuando me di cuenta de que había vivido junto a ella durante 4 años y, aún así, no sabía absolutamente nada de su vida. En realidad, no sabía nada en absoluto. Exactamente 5 noches después de aquella escena, ocurrió algo decisivo. Estaba en mi patio trasero. Lo recuerdo porque acababa de pausar la serie que estaba viendo, algo de detectives. Miré el reloj y me levanté para ir por un bocadillo. Marcaba las 10:42 de la noche. Ni siquiera había llegado a la cocina cuando escuché un golpe en la puerta. 3 toques suaves. No urgentes, no agresivos, pero tampoco al azar, muy deliberados. Dudé. Nunca nadie había tocado mi puerta tan tarde y no esperaba a nadie. Cuando la abrí, tardé un segundo en reconocer quién era. Sara estaba ahí, con una sudadera gris empapada por la lluvia. El cabello pegado al rostro, sin maquillaje. Sus ojos estaban rojos, pero no de llorar, sino de cansancio, un agotamiento extremo. No me saludó, ni intentó sonreír o fingir sorpresa. Solo me miró y dijo con calma, «Perdón por molestarte». No sabía a quién más acudir. Esa frase, esa rara admisión de vulnerabilidad, me descolocó. Apenas nos conocíamos. No éramos amigos. Podría haber llamado a cualquiera, un amigo cercano, un servicio de transporte, incluso un taxi. Pero estaba ahí, en mi puerta, en plena lluvia nocturna, sola, viniendo a mí. Entonces me dijo que su padre estaba en el hospital. Había sufrido un derrame cerebral. Parpadeé, sin saber qué decir. ¿Quieres pasar?, le pregunté. Ella asintió débilmente y entró sin decir otra palabra. Ella se quedó ahí, justo dentro de la puerta, con el agua escurriendo sobre el tapete, una mano aferrada a su teléfono como si fuera un salvavidas, un ancla. No estaba temblando, pero su cuerpo estaba tenso, como si cada músculo se contrajera por costumbre, lidiando con el impacto. Le ofrecí una toalla y la tomó en silencio, se secó el rostro. Se echó el cabello hacia atrás. Dijo que acababa de recibir la llamada del hospital hacía 20 minutos. Su padre se había desplomado en casa, y un vecino lo encontró y llamó al 911. Estaba vivo, pero inconsciente. El hospital estaba a 30 minutos y no quería ir sola. Sé que es tarde, simplemente no pude subirme al auto. Caminé hasta aquí. Le dije que la llevaría sin dudarlo.
Tomé mis llaves y mi abrigo y salimos. La lluvia no había parado. Era una llovizna constante y pesada, que hacía que las calles parecieran de cristal reflejando las luces. Los limpiaparabrisas marcaban un ritmo lento, llenando el silencio entre nosotros. Un sonido monótono. Ella no dijo mucho durante el trayecto, solo miraba por la ventana, con la mirada perdida. De vez en cuando revisaba su teléfono, pero no había mensajes nuevos. Al cabo de un rato puse música. Instrumental suave, una melodía tranquila, solo ruido de fondo. Miró la pantalla de mi tablero y dijo, «Es de Arrival». Asentí. Sabes, es una de mis películas favoritas. Fue la primera vez que la escuché hablar de algo personal, una apertura inesperada. Le dije que también era una de las mías. Hablamos brevemente sobre cómo la música de la película la hacía tan emotiva, sobre el poder del silencio en el arte. Ella dijo algo como, «A veces el silencio es lo único que es honesto». Llegamos al hospital poco antes de la medianoche. Me pidió que la esperara en el auto por si tenía que regresar urgentemente y así poder recogerla enseguida. Le dije que estaría ahí mismo. Caminó hacia adentro con la sudadera aún mojada, el teléfono apretado en la mano, los hombros levemente encogidos, como preparándose para algo peor de lo que ya sabía. Una premonición inquietante. Me quedé ahí unos 30 minutos. No toqué el teléfono. Solo miré el estacionamiento mojado, las luces reflejándose en el pavimento, las farolas iluminando el suelo. No sé por qué, pero sentía que tenía que estar ahí. Una necesidad inexplicable. No por recompensa, ni para ser un héroe, solo para estar ahí por ella. Regresó con las manos en los bolsillos, se veía cansada pero un poco más tranquila. No dijo nada al principio. Simplemente subió al auto y miró al frente, la vista desenfocada. Por fin se estabilizó. No saben si despertará, pero está estable. Su voz se quebró un poco al decir despertar. Tomó aire. No pensé que lloraría, pero lo hice. Solo dijo eso y volvió a quedarse en silencio, perdida en sus pensamientos. No pedí más detalles. Arranqué y la llevé a casa en un silencio suave. Al llegar, la acompañé hasta su puerta. Se volvió y dijo, «Gracias por llevarme. Por no hacer demasiadas preguntas». Encogí los hombros y respondí, «A veces es la mejor forma de ayudar. Solo escuchar es suficiente». Me miró largo rato, no del todo una sonrisa, pero cerca, una especie de alivio. Luego abrió la puerta y entró. Me quedé en el porche unos segundos antes de irme a mi casa vacía. De vuelta dentro, me senté en el sofá e intenté seguir viendo la serie. Pero no podía dejar de pensar en su cara cuando dijo que no sabía a quién más acudir. Una soledad que podía sentir. Después de 4 años de vivir uno al lado del otro, cientos de saludos apresurados, docenas de gestos de reconocimiento. Ese fue el primer momento real que compartimos. Un momento de conexión de alma. Y tuve una sensación extraña, algo que ardía lentamente en mi pecho y no se fue. Que algo entre nosotros acababa de cambiar. Un cambio sutil pero innegable. Han pasado unos días desde aquella noche, desde el trayecto, desde el hospital. Sara no ha salido mucho desde entonces. Veo luces en su cocina tarde en la noche, señal de desvelo. Pero de día, nada. No hay caminatas, ni cubos de basura afuera, ni luces en el porche. Se ha encerrado en su espacio, confinada en su tristeza. Y parte de mí se pregunta si me pasé al ayudarla. Tal vez se arrepiente de haber venido, de mostrar vulnerabilidad. Me dije que no debía pensar demasiado. No éramos amigos. No me debía nada. Pero mentiría si dijera que no sentía curiosidad. Y quizá más que curiosidad, una preocupación más profunda. Entonces, un miércoles por la tarde, mientras arrastraba una bolsa de basura hacia el contenedor, escuché su puerta abrirse, un sonido familiar. Me giré. Estaba de pie en la entrada, con pantalones deportivos, camiseta holgada, el pelo recogido, sin maquillaje, todavía cansada pero con un aspecto más fresco. Un cambio positivo.
Saludó con un leve gesto de mano y dijo: «Oye, ¿quieres pasar por un café?» No dudé. Claro. Esa fue la primera vez que entré en su casa, un paso a su mundo. La casa estaba cálida, no solo en temperatura. La luz también era suave, natural. Había algunas velas encendidas en la cocina, aunque afuera estaba claro, creando un ambiente acogedor. El aroma a canela o clavo flotaba en el aire. Las paredes estaban llenas de libros, de pasta dura y de bolsillo, algunos claramente muy leídos, con los lomos marcados, mostrando el cariño de su dueña. En una esquina de la sala tenía un viejo tocadiscos con una pequeña pila de discos de vinilo. Bowie, Johnny Mitchell, Sufjan Stevens, recuerdo haber pensado. Nada en ese lugar coincidía con la imagen de la mujer callada que creía conocer. Nos sentamos en su pequeña mesa de cocina. Sirvió café para los dos. Sin crema ni azúcar, fuerte y negro. Bebimos en silencio un rato. Luego habló, así, de repente: «Solía venir aquí con mi esposo». Golpeó suavemente la mesa con los dedos. «Compramos esta casa juntos hace 7 años. Él murió hace 5». Su voz era tranquila y firme. No intentaba dramatizarlo. Se sentía como si solo estuviera diciendo un hecho. Una parte de su historia que había mantenido oculta casi todo el día. Asentí. Sin presionar. Siguió hablando. Solo llevaban 2 años de casados cuando él murió. Un infarto repentino. 36 años. Sin aviso. Ella regresó de un viaje de trabajo de fin de semana y lo encontró desplomado en la cocina. Los paramédicos dijeron que llevaba horas muerto. No supe qué decir. Aún no sabía qué decir. No hay guión para eso. Tomó otro sorbo de café. Después de eso, dejé de hablar con mi padre. Levanté la vista. Me dijo que era débil por no controlar mis emociones. Soltó una risa amarga. Me dijo que estaba avergonzando a la familia. Luego se levantó, fue a la sala y tomó una foto vieja de un estante. Me la dio. Su padre, postura rígida, uniforme militar, sin sonrisa. Fue un buen soldado, no un buen padre. Se volvió a sentar. Cuando le dije que no quería hijos, no después de perder a mi esposo, me dijo que era egoísta, que me arrepentiría. Que ningún hombre querría casarse con una mujer rota que no quisiera una familia. Miré la foto y luego a ella. Suena como se me escapó antes de poder detenerme. Ella pareció sorprendida y luego estalló en una carcajada. Una risa genuina. Sí, lo era. Se recostó en la silla, cruzó los brazos sobre el pecho. No quería soltarte todo esto, solo que, hizo una pausa. Anoche, cuando aparecí en tu puerta, no huiste. La mayoría de la gente lo habría hecho. Moví la cabeza. No se sentía como algo de lo que huir. Pasó un largo silencio. Ella miró por la ventana. Su patio trasero se veía húmedo por la lluvia de la mañana. Unos petirrojos picoteaban por ahí. Antes pensaba que el silencio era fortaleza, dijo. Que guardarlo todo dentro me hacía más fuerte. Pero últimamente he empezado a pensar que solo me hace sentir más sola. Esa frase se me quedó grabada. No hablamos mucho después de eso, solo nos quedamos ahí. Un silencio que no era incómodo, solo presente. Antes de irme, la ayudé a bajar una caja de libros al sótano. Me dio las gracias y dijo que no había tocado esa caja desde el funeral. En la puerta, me volví y le pregunté: ¿estás bien? Me miró directamente a los ojos. Tal vez hoy. Esa noche, en casa, no hice nada. No revisé el teléfono. Solo me quedé pensando en su voz cuando dijo eso. ¿Cuántas veces la había visto pasar? Le había hecho un gesto de saludo, sin nunca preguntarle quién era realmente. Había vivido al lado de Sara durante 4 años. Y en solo una tarde supe más de ella que en todos esos años juntos. No fue un gran punto de inflexión. No nos abrazamos. No coqueteamos. No nos convertimos de pronto en mejores amigos. Pero algo se había abierto entre nosotros, una puerta que antes no estaba,
y supe que si me invitaba de nuevo, diría que sí sin pensarlo. Es extraño cómo algo tan normal puede volverse tan diferente tan rápido. Una semana después de nuestra conversación en la cocina, recibí un mensaje de un número desconocido mientras estaba en una llamada con un cliente. Estoy haciéndote. Si no estás ocupado, el patio está abierto. Sin emojis, sin puntuación exagerada. Justo su estilo. Directo, minimalista. Sin adornos. Tomé mi chaqueta y fui sin pensarlo. Su patio no tenía nada especial. Una mesa de madera vieja, algunas sillas desparejadas y unos arriates de flores que parecían no haber sido cuidados en un tiempo. Pero el aire olía levemente a hierbas frescas. Encendió una vela en el centro de la mesa. Una vela gruesa, probablemente de una tienda local, no de una cadena. Ya estaba sentada cuando crucé la verja. Hola, dijo. Su voz era más suave que de costumbre. Asentí y me senté frente a ella. Sirvió té de una tetera de vidrio. Era de manzanilla. Sin azúcar, sin limón, solo cálido y limpio. No nos lanzamos de inmediato a conversaciones profundas. No era su estilo, y yo nunca intenté forzarla. Hablamos del clima, de su planta de albahaca que este año se negaba a crecer, de mi intento fallido de armar un escritorio ajustable. Pero en algún momento, en los silencios entre sorbos de té, algo cambió. Comenzó a abrirse, lenta pero cómodamente, como si no necesitara protegerse en ese espacio, como si la cerca entre nuestras casas ya no importara. Me habló del jardín. Él plantó todo esto, dijo, moviendo la mano hacia los arriates detrás de nosotros. Solíamos sentarnos justo aquí todos los sábados. Él tomaba un café horrible, yo té, y discutíamos sobre música. Sonrió. Pero era una sonrisa pesada, como un recuerdo que cuidaba con delicadeza. Era un pésimo jardinero, dijo riendo. Pero le gustaba intentarlo. Este arbusto de romero, una vez se sentó encima sin querer y lo mató por completo. Todavía lo molesto por eso cada vez que salgo aquí. Luego se quedó callada. No dije nada. Solo escuché. No necesitaba consuelo, solo espacio. Y entonces dijo algo que me sorprendió un poco. Sabes, siempre pensé que sería de esas mujeres que se vuelven a casar rápido, como en los libros. Lloran, sanan y luego se enamoran otra vez. Pero, paré. Miró su taza por un momento y luego continuó. La gente dice que el tiempo cura todas las heridas, pero no te dicen que también te hace olvidar cómo se siente la intimidad. Con el tiempo, empiezas a sentir que ya no deberías tenerla. Quise decir algo, cualquier cosa que sonara cierta. Pero lo único que se me ocurrió fue, creo que la intimidad solo cambia de forma. No desaparece. Solo se esconde. Entonces me miró. Me miró de verdad. No eres como la mayoría de la gente que conozco. Tal vez eso sea bueno. Sonreí. Ella volvió a reír, esa risa abierta de antes. Me tomó por sorpresa, no porque fuera fuerte o extraña, sino porque estaba viva. Hubo un silencio después, pero de esos que aceptas sin problema. No del tipo que quieres romper. Se levantó y regresó con 2 copas de vino tinto. No te emociones, dijo. Es de una gasolinera. Ya lo suponía, respondí. Brindamos. Esa noche hablamos más que en todas las semanas anteriores juntas. Nada dramático. En serio. Le conté sobre mi última relación, cómo se rompió no por discusiones, sino por silencio. Pasé meses fingiendo que todo estaba bien solo para evitar el momento en que ya no lo estaría. Ella me habló de mudarse a Oregón, de cómo estuvo a punto de vender la casa tras la muerte de su esposo, pero decidió quedarse porque no estaba lista para soltar los recuerdos. Todo el mundo te dice que sigas adelante, dijo, pero nadie te dice exactamente hacia dónde se supone que debes ir. A medida que oscurecía, sin darnos cuenta, pasamos a temas más pesados. Me preguntó si alguna vez me sentía solo trabajando desde casa. Yo le pregunté si alguna vez se sentía perdida en su vecindario. Sí, yo también, respondió. En un momento, noté que movió su silla un poco más cerca de la mía.
No de golpe, solo lo suficiente para cerrar la distancia entre vecinos y personas que de verdad se ven. Y entonces llegó el momento que probablemente nunca olvidaré. Me miró, dejó su copa y dijo: ¿Sabes qué es gracioso? He vivido ahí durante 4 años y solo pensaba que eras un tipo con audífonos. Alcé una ceja. Y yo pensé que eras la mujer con todas las cajas de Amazon y el gato que nunca aparecía. Sonrió. Ni siquiera tengo gato. Exacto. Ambos reímos. Luego dijo en voz baja: me gusta hablar así. Había olvidado lo que se sentía. Asentí. A mí también. No nos tocamos. No coqueteamos. No empezó a sonar ninguna música romántica. Solo 2 personas sentadas en una mesa de madera, bajo luces colgantes, compartiendo historias en silencio, como si volvieran a importarles mutuamente. Esa noche me fui cuando la vela estaba a medio consumir. Ella me acompañó hasta la verja y nos quedamos mirándonos un momento antes de decir buenas noches. Sin promesas. Sin un nos vemos mañana. Solo lo justo. De vuelta a casa, me di cuenta de lo extraño que era todo. Había pasado años intentando salir con la persona correcta, tratando de impresionar a chicas que apenas recordaban mi nombre. Y ahora no podía dejar de pensar en una mujer callada y de luto que vivía al lado, que servía vino de gasolinera y reía como si no lo hubiera hecho en años. Y ese sentimiento era más real que cualquier cosa que hubiera experimentado en mucho tiempo. Era una mañana de sábado, temprano. El cielo estaba nublado y las calles, en silencio. Sin niños en bicicleta, sin corredores, ni siquiera el sonido de una cortadora de césped. Solo una quietud que te hacía sentir que el día aún no había comenzado. Yo estaba en mi escritorio terminando un diseño para un cliente. Mi café seguía tibio al lado, y solo se escuchaba el suave sonido de las notificaciones de mi bandeja de entrada. Entonces lo escuché. 3 golpes suaves en la puerta. Miré el reloj. 7:13 de la mañana. Supe que era ella antes de abrir. Sara estaba ahí, todavía con la misma ropa de la noche anterior. Suéter de mezclilla, el cabello suelto y trenzado, pero algo era distinto. Su rostro estaba pálido, casi inexpresivo. En la mano sostenía un sobre marrón. No esperó a que dijera nada. Mi padre murió esta mañana. No lloraba. No se estremecía, solo lo dijo como una verdad que aún no terminaba de aceptar. Abrí más la puerta. Pasa. Entró y se sentó al borde del sofá, aún sosteniendo el sobre. Me contó que alrededor de las 4:30 de la madrugada la llamaron. La noche anterior le habían dicho que su condición se había estabilizado. Le dijeron que no era necesario que se quedara. 2 horas después, volvió a sonar el teléfono. No despertó. No pude realmente decirle nada, nada como se debe. Pero la semana pasada me senté con él 1 hora. Le dije que lo perdonaba. Que no lo odiaba. Me entregó el sobre. Dudé. ¿Qué hay dentro? Son sus cosas. Documentos, su identificación, una foto de mi madre y una carta para mí. Aún no la he abierto. Lo volvió a colocar en su regazo. No estoy lista. Asentí. Sin presión. Nos quedamos en silencio un rato, un silencio esperado, no tenso. Entonces dijo: no sé por qué vine aquí. No quiero estar sola. Pero tampoco quiero estar con nadie más. Me levanté, serví 2 tazas de café recién hecho, regresé y le di una. Ella la tomó con ambas manos, como si intentara calentar algo dentro de sí. ¿Quieres que te lleve al hospital más tarde?, pregunté. Negó con la cabeza. Ya firmé todo. Lo mantendrán en la morgue hasta el lunes. Haré los arreglos después. Se veía cansada pero concentrada, como si su mente estuviera 5 pasos adelante de lo que había que hacer. Entonces me sorprendió. Necesito salir de aquí unos días, dijo. Estoy pensando en ir por la costa, Cannon Beach o quizá Manzanita. Asentí. Suena bien. Tomó un sorbo de café. ¿Vendrías conmigo? La miré.
Busqué alguna ambigüedad en su rostro, pero estaba tranquila. No tienes que hacerlo. No es pedir demasiado. Solo, siento que quiero compartir esta parte de mi vida con alguien que nunca conoció a mi padre, alguien que no cargue con todo ese peso. Había tanta sinceridad en su voz. Sin pretensiones, sin romance oculto en las palabras, solo una oferta simple, como un regalo. Dije que sí. Esa misma tarde, subimos al auto y condujimos hacia el oeste. Sin planes grandiosos, sin equipaje, solo dos personas vestidas de manera informal y con ojos cansados. El océano estaba gris cuando llegamos. El viento era fuerte, pero se sentía bien. Como ese aire que expulsa la tristeza de tus pulmones el tiempo suficiente para que puedas volver a respirar. Nos quedamos 2 noches. Caminamos por la playa, comimos pésimos sándwiches de gasolinera, dormimos en habitaciones separadas en un pequeño motel de carretera, con pisos que crujían y colchas floreadas. No hablamos mucho de su padre. Tampoco de su esposo. En cambio, conversamos sobre películas, sobre nuestras infancias, sobre la primera vez que ella condujo un auto. Sobre la vez que me despidieron de mi primer trabajo por enviar, por error, un camión lleno de botellas de agua al estado equivocado. Ella rió. No fue una gran carcajada, ni forzada, pero sí auténtica. La segunda noche me dio la carta de su padre. Me dijo que estaba lista para leerla, pero que no quería hacerlo sola. Así que nos sentamos en el borde de su cama en el motel y la abrió. La carta era bastante corta, las disculpas no necesitan explicación. Los arrepentimientos no necesitan excusa. Simplemente no supe ser un padre. Te amo. Solo que no supe cómo demostrarlo. Cuando terminó de leerla, dobló la carta con cuidado, la guardó en el sobre y apoyó la cabeza en mi hombro. Permanecimos así mucho tiempo. Cuando regresamos al vecindario, algo entre nosotros había cambiado. No fue un final de película dramático, sino uno sutil, suave. Ahora había confianza. Confianza real. No solo tazas de café compartidas o saludos educados. Ella comenzó a invitarme más seguido a su casa. A veces solo para sentarnos en el porche, a veces para cenar. Yo la ayudé a limpiar su sótano. Ella me ayudó a replantar unas hierbas moribundas en mi jardín. Una tarde me pidió que arreglara la cerca entre nuestras casas. Claro, le dije. Mientras trabajábamos, bromeó, es gracioso que estemos arreglando una cerca que ya no es necesaria. Sonreí. Sí, yo también lo pensé. No éramos pareja. No oficialmente. No había besos apasionados, ni declaraciones de amor. Pero había algo mejor. Una amistad verdaderamente tranquila. Unos meses después, compré una pequeña casa a 2 calles de distancia. Ella me ayudó con la mudanza. Aún nos vemos seguido. Cenas, café, largas caminatas sin mirar el teléfono. De vez en cuando, alguien pregunta cómo nos conocimos. Yo suelo decir que fue mi vecina durante años, pero que en realidad no la conocí hasta aquel día. Y lo digo en serio, porque es